Tiene el uso de la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y enseguida el senador Gómez Urrutia, que también forma parte, por el acuerdo, como presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene un asiento en esta mesa de discusión. Muchas gracias, presidente. Queremos, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, dar la bienvenida a este encuentro y a la mesa de trabajo que hoy formalmente se establece. Apreciamos mucho la presencia de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha venido haciendo propuestas en esta y otras materias, por supuesto, de doctor Santiago Nieto, titular de la UIF, el procurador fiscal, director del Infonavit, todas las autoridades que se encuentran, nuestra presidenta de la mesa directiva, y apreciamos también el esfuerzo del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, para ejercer el gran valor de la política, que es sentarse, dialogar, escucharnos y construir una respuesta. Quiero dar la bienvenida a todos los sectores que hoy estamos aquí con un solo propósito: al sector empresarial, al sector que representa a los trabajadores, que incluso no debiese estar dividido porque conviven en el mismo espacio, porque debemos buscar un propósito común, y evidentemente a los expertos y al Poder Legislativo. Aquí en este Senado sí nos hemos tomado muy en serio estos foros y estos parlamentos abiertos. Quiero decir que no han sido ni figuras decorativas ni diálogos infructuosos. En cada parlamento abierto hemos escuchado diferentes voces, todos los puntos de vista, con inclusión, con absoluto respeto, y con base en estas voces se han modificado dictámenes. Hoy tenemos el reto, me parece, y hago votos porque estoy segura de que así sucederá, lograr un dictamen incluyente, un dictamen que demuestre que es posible seguir teniendo en México la figura del outsourcing, la figura de la subcontratación, con apego irrestricto a la legalidad, que esta figura represente un incentivo a la creación de empleos, un incentivo al crecimiento de la economía y al desarrollo económico hoy tan urgente, con mayor equidad y con mejores condiciones de trabajo, con un apego irrestricto a la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras, porque el mundo del trabajo, sin duda alguna, es el alma de la gobernabilidad, de la justicia y en gran medida de la paz en cualquier país, y nuestro país no es la excepción. Lograr este dictamen es el propósito de la mesa que hoy se instala, y nosotros confiamos plenamente en que el propósito y la conclusión de esta mesa será darle a las trabajadoras y trabajadores un mecanismo de contratación legal, justo, transparente, donde se cubran las obligaciones fiscales, que por cierto hoy este Senado ha contribuido a dotar de herramientas más poderosas para combatir la evasión fiscal. Hoy se tienen herramientas más poderosas a la autoridad que no se tenían anteriormente. Entonces me parece que el tema hoy de la evasión tiene herramientas para enfrentarse de mejor manera, pero también quiero hacer un llamado para no estigmatizar esta figura de la subcontratación. Se habla de más de 8 millones de trabajadoras y trabajadores en esta figura. En el foro y en el Parlamento abierto se dijo, y lo decía yo al senador, a mi compañero, al senador Napoleón Gómez Urrutia, necesitamos un rasero también parejo, porque la ley es así, la ley no tiene excepciones. Entonces, en donde tengamos una subcontratación, como lo decía la secretaria del Trabajo, abusiva, no legal, sea en el sector público o sea en el sector privado, tiene que enfrentarse y resolverse con la misma ley, con el mismo rasero y de la misma manera, porque la misma injusticia sucede en un ámbito que en el otro. Y llama la atención que en algunas áreas o de gobierno, del sector empresarial, aparezca un solo trabajador contratado o no aparezca ninguno. Y la pregunta es, ¿dónde están todos los que están colaborando todos los días? Entonces, estoy segura también que en esta mesa, y quien representa a nuestro grupo es una senadora a la que nos sentimos muy orgullosos, que es la senadora Kenia López Rabadán, que hará un trabajo, como siempre, con nuestro acompañamiento y con todo nuestro respaldo. Y de verdad terminaría diciendo que esta mesa es un buen augurio, presidente,
porque es una mesa que nos permite no solamente escucharnos, sino resolver, no solamente debatir, sino incorporar a los mecanismos de la ley y al dictamen. Lo que yo esperaría en este mismo periodo estemos trabajando y resolviendo en la Cámara de Senadores, porque las trabajadoras y los trabajadores no tienen tiempo que esperar, pero tampoco tienen tiempo que esperar las empresas y un sector productivo que hoy está en la necesidad de seguir creciendo y generando empleos con apego, como se ha dicho, irrestricto a la ley. Y terminaría solamente diciendo que hoy también tenemos un mundo desafiante. Hoy también el mundo laboral tiene que enfrentar un mundo tecnológico, digital, una nueva generación que ya no es la generación que nosotros tuvimos hace algunos años y que demanda figuras más flexibles de contratación. Es decir, hoy estamos por resolver un dictamen incluyente de la subcontratación legal, pero muy pronto estaremos aquí, estoy segura, para hablar de otras figuras de contratación de acuerdo al mundo cambiante, flexible, tecnológico, innovador, trabajadores digitales que hoy son una realidad en nuestro país y que urge también voltear a considerar. Así que enhorabuena, todo el respaldo de nuestro grupo a esta mesa de trabajo y a demostrar que la política es capaz de ponernos de acuerdo por encima de los partidos y que el trabajo justo y con apego a la ley es posible también con los incentivos correctos para una economía que crece, que se desarrolla con mayor equidad y justicia. Gracias, presidente. Gracias, senadora Josefina.